¿Cuál ha sido? Permítanme. Perdón, estábamos configurando la grabación por este lado. Ok, comenzamos con esto. ¿Cuál ha sido el mejor lugar donde han trabajado? ¿Y qué cosas hicieron? ¿Y qué cosas hicieron que sea el mejor trabajo? ¿Sí? De alguna manera, hasta donde nosotros hemos venido, ¿no es cierto? En la vida, tanto estudiantil, profesional, ¿no es cierto? Hemos llegado a esta instancia, hemos llegado a este punto. Algunos hemos emprendido de diferente manera, algunos nos hemos involucrado, ¿no es cierto? Trabajando para ciertas instituciones, empresas, negocios. Y les invito a pensar, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor lugar donde ha trabajado y qué cosas hicieron que eso sea el mejor, ¿no es cierto? El mejor trabajo. O sea, por ahí tal vez si tenemos a alguien que nos colabore, que nos diga algún comentario, pero comencemos pensando eso, ¿no? Acuérdense, esto es emprendimiento e innovación. La clase va a ser bastante filosófica, sí, y de bastante de reflexión, bastante de pensar. Bueno, no sé por ahí si tenemos a alguien que se anime. ¿Cuál ha sido el mejor lugar donde me ha tocado trabajar? Yo quería aportar algo allí con su permiso, Andrés. Adelante. Eh, Era algo que no se dijo y que conviene que se lo haga Ujú. en este momento con respecto a su formación. Los dos títulos que tiene de cuarto nivel el magíster Andrés son obtenidos en una de las mejores universidades de América Latina, que es el Tecnológico de Monterrey. Entonces, él está ampliamente capacitado. La propuesta que está haciendo es una propuesta abierta y obviamente las inquietudes de todo el grupo van a tener en Andrés una persona que va a saber responder desde su compromiso y también desde sus conocimientos, que son conocimientos sólidos y fuertes para cualquier pregunta que pueda haber. Eso era Andrés, con su permiso. Gracias, doctor Juanito. Ok, bueno, entonces, ¿no es cierto? Pensando eso, que a veces, qué es lo que por lo general, ¿no es cierto? ¿Qué es por lo que en general nos, nos hace sentir una sensación de confort, ¿no es cierto? Yo creo que en algún momento, en alguna experiencia que hemos tenido, en algún trabajo pasado, en algún trabajo actual inclusive, ¿no es cierto? Es el mejor lugar que hemos trabajado. Y para llegar a esa deducción, aquí la pregunta es, ¿qué nos ha hecho sentir eso? ¿No es cierto? ¿Qué nos ha hecho sentir? ¿Por qué considero el mejor trabajo? En módulos anteriores, bueno, con otros grupos, las respuestas por lo general es sí, o sea, lo que más recuerdo de mi trabajo fue mis compañeros, mi equipo de trabajo, esa voluntad, ¿sí? Y de alguna manera todos llegan o llegamos a este tema intangible, ¿sí? Que es súper importante. Sí, que es súper importante y es parte de este módulo, emprendimiento, innovación. Créanme que la parte de las sensaciones, esta parte intangible, esta parte de habilidades, que justamente son los dos primeros temas que vamos a ver hoy, ¿no es cierto? Vamos a ver por qué son tan importantes estos temas, ¿no? Entonces, bueno, el primer tema de este módulo justamente son... Andrés, con su permiso, estoy Adelante, doctor. apoyando a Marjorie que tiene alguna situación en casa. Usted tiene una pregunta en el chat, una respuesta en el chat. Si la puede ver, tal vez puede dialogar con la señora Damara Samantha, que es la que escribe. ¿Usted puede visualizar eso? Perfecto, sí, 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 Por sí, favor, ahí hay una justamente. respuesta a su pregunta. Ya, ok, dice, buenas noches con todos. Damara dice, bueno, mi mejor trabajo fue, permítanme, abro un poquito más de esto nomás, en una pollera, el sabor latino. Y lo que lo hizo lo mejor fue, espérenme que estoy abriéndole aquí un poquito más que no me permite leer. La forma de tratar de mis jefes, perfecto. La forma de tratar de mis jefes, justamente esa parte intangible, ¿no? Muchísimas gracias, Damara. Voy a dejar el chat abierto de este lado. Déjenme, ok. Sí, bueno, igual, cualquier intervención, úsenla nomás acá en el chat. Me voy a habilitar aquí un poquito para que no me estorbe tanto de este lado. Listo, perfecto. Entonces,
Sí, justamente coincidimos en eso, ¿no? Esa parte intangible, ese trato, ¿no es cierto? De alguna manera esas habilidades blandas, esos soft skills que necesitamos nosotros desarrollar, yo creo que a estas alturas, ¿no es cierto? Al menos con el tema de todo este evento que se dio a nivel mundial con el tema de la pandemia, ahora con alguna crisis por el tema de la guerra, algún tema de crisis inclusive a nivel, obviamente, del medio ambiente, a veces político y de mercado y de situación muy puntual de la sociedad, ¿no es cierto? Nos lleva a que tenemos que desarrollar esas habilidades intangibles, ¿no? Justamente lo que nos dice Damara es esa parte intangible, es lo que siempre nos ata. Sí, podemos de alguna manera estar en algún trabajo, institución en donde, dependiendo en donde estemos, desarrollemos excelentemente, posiblemente contabilidad, posiblemente planificación, posiblemente la gestión de operaciones en sí, nos toque, gestionar algunos equipos, ¿no es cierto? Y muy tangible, y muy, ¿cómo es? Específicamente, ¿no es cierto? Ejecutar algo aprendido, ¿no es cierto? A veces es hacer conciliaciones, a veces hacer compras, a veces hacer llevar un inventario, ¿no es cierto? Hacer las finanzas, etcétera. Entonces, de alguna manera, esos temas que hemos aprendido, o bien por dos motivos, ¿no? Por bien porque lo hemos aprendido en nuestra vida académica, o porque cuando entramos a cierta institución, empresa o negocio, nos han enseñado y nos dicen, mira, estas son tus responsabilidades, hazlo, cúmplelo. Y sí, podemos tener todas las facultades para hacerlo, pero lo que realmente nos llama bastante la atención y siempre le atamos a un mejor trabajo, un mejor lugar, esta parte intangible. Esa parte en donde existe una empatía, en donde hay un trato adecuado, ¿no es cierto? Tal vez equitativo, tal vez no con favoritismos, tal vez con mucha comprensión, ¿no es cierto? Entonces, esos temas súper intangibles son importantes y justamente esta reflexión inicial es para entrar ya en sí a ver las habilidades que necesitamos nosotros tomar en cuenta y de a poquito ir desarrollando como una persona emprendedora, ¿no? Ok, alguna decisión, ¿no es cierto? Una decisión de vida, ¿no? Sí, este es un poquito un camino que creo que nos ha tocado absolutamente a todos. Sí, estamos nosotros en nuestra vida familiar, tal vez decidiendo, ¿no es cierto? Llegamos a una etapa en la vida, ya sea para nuestros familiares, para nuestros hijos, o para nosotros mismos, en el caso que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Nos ponemos a conversar y decimos, listo, hemos cumplido algunas etapas, ¿no es cierto? De la vida, estamos terminando la adolescencia, esa adolescencia, estamos en los 17, 18 años, terminando el colegio, y nos pasa de que, oigan, necesitamos definir qué carrera quiero seguir, ¿no es cierto? ¿Qué universidad es la que quisiera, ¿no es cierto? Es una decisión de vida, que creo que gran parte de nosotros nos ha tocado tomar esta decisión, ya sea para nosotros, como digo, ya sea para nuestros pequeños, ¿no es cierto? Para nuestros hijos, en donde decimos, bueno, pues ya están creciendo, están de 5 o 6 años, ¿en qué escuela le pongo? ¿No es cierto? Entonces, de alguna manera, vienen esas decisiones de vida, ¿sí? Que puede ser para alguien que amamos, que queremos mucho, como puede ser un sobrino, un hijo, o también para nosotros en el caso ya de ser adolescentes y decir, bueno, pues, y ahora, la universidad que sigo, ¿cierto? Nos ha pasado eso, estoy más que seguro, esa decisión de vida que nos ha tocado. Y bueno, ahí entramos en un conflicto a veces. Tenemos de alguna manera dos posturas. Las dos posturas, la una es justamente una persona muy técnica, muy analítica, en donde quiere de alguna manera hacer, como vemos en la representación gráfica, un poquito de números, un poquito de análisis, ¿no es cierto? Y comienza a reevaluar, tal vez investigar un poquito qué colegio es el bueno, en qué top está,
¿Cuántos de los graduados de ahí han conseguido luego, si hablamos de colegios, ¿no es cierto? ¿Cuántos de esos graduados luego han entrado a la universidad sin problemas? O estas universidades, cuando terminan los estudiantes, quienes se les hizo más fácil, ¿no es cierto?, conseguir trabajo, o en sí, en puntualmente la carrera, ¿no es cierto?, ¿qué se nos viene para adelante? ¿Qué se nos viene para adelante? Me refiero a cuáles van a ser esos motivantes, qué es lo que quiero seguir, y ¿no es cierto?, comenzamos en una incertidumbre en donde la primera postura es esa, enriquecernos de lo que tenemos a la mano, ver un poquito esa historia, ese histórico, esa estadística, esa información que tenemos a mano para poder tomar una decisión, ¿no es cierto? Por ahí nosotros también vemos noticias y bueno, hacemos un poco de gestión. El tema es de que de alguna manera eh, tenemos que al final del día tomar una decisión, ¿no es cierto? Ahora que ya estamos terminando clases del colegio y entrando algunos a la universidad, tal vez están en esta disyuntiva, tal vez tenemos familiares que están en esta disyuntiva, y en algunos años hacia atrás, tal vez nosotros también estuvimos en esta disyuntiva, ¿no es cierto? Esa es la primera postura, en donde de alguna manera nosotros podemos ver, visualizar y tomar una decisión en función de datos, de cosas tácitas netamente, ¿sí? Pero imagínense, también tenemos eh, la otra postura. ¿Cuál es la otra postura? Esa del corazón, ¿no es cierto? Esa en donde sabemos que mis familiares siempre estuvieron en cierta universidad y ya pues una tradición, un orgullo, miren lo que han alcanzado, lo que quisieron, y sin mayor detalle, sin mayor investigación, uno se lanza a eso, ¿no es cierto? Si yo también quiero seguir eso porque vi un ejemplo o porque me late que eso está bien, ¿no es cierto? O igual, si es que estamos buscando, ¿no es cierto?, una escuela para nuestros pequeños, ¿no es cierto? El corazoncito de que no, yo me formé ahí y le voy a poner ahí también, ¿no es cierto? Sin saber qué pasó en estos varios años con esa institución, si sigue con un buen rendimiento, si los indicadores ya después de la gente que va saliendo, creciendo, cómo está, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos diferentes factores tácitos, como decía, o realmente nos dejamos llevar de la corazonada nada más, ¿no es cierto? No sé si a ustedes igual les ha pasado esto, ¿no es cierto? Una decisión de vida. Entonces, con este pequeño ejemplo, con este pequeño grafiquito, ¿no es cierto? De esa decisión de vida, que es muy importante, como vemos, tenemos dos posturas. Sí, y así por lo general nos ha tocado y posiblemente seguimos tomando esas decisiones, ¿no es cierto? Decisiones con temas netamente investigados, con históricos, con temas tácitos puntualmente, y otras cosas con corazonada, por cariño, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eh, al rato que hablamos de emprendimiento, innovación, ¿no es cierto? Y los que hemos tenido y los que estamos a veces a cargo de estos negocios, a veces familiares, o queremos lanzar algo nuevo, o queremos, a más de nuestro trabajo principal, queremos algo secundario y estamos buscando las maneras muchas de las veces nos dejamos guiar, ¿no es cierto?, por ese entendimiento, por esa corazonada, sobre todo de que, ay, miren, esto para mí me parece bonito, me parece bien, dele. Y porque a veces creemos de que a nosotros nos hace sentir bien, creemos que luego las personas que consumen eso, obviamente lo van a aceptar, ¿no es cierto? Entonces, esto de alguna manera, este pequeño cuento rápido de un tema de la vida, le podemos tranquilamente, ¿no es cierto?, atar esas vivencias que, insisto, ya lo hemos tenido en cualquier punto, perdón, en cualquier momento de la vida, en este caso, ¿no es cierto?, de la universidad, a nosotros ahora que tenemos un negocio y ya dentro del negocio inclusive tener muchas más de estas incertidumbres. Y a veces a lo que quiero llegar con esta lámina puntualmente es de que tenemos que estar conscientes en que tenemos la parte lógica, la parte tácita, la parte técnica y la parte del corazón, de la sensación,
¿sí? Y obviamente tenemos que llegar a un equilibrio, ¿no es cierto? Yo creo que estos dos temas tienen que ir de la mano. Tenemos por aquí a Isaías, dice, dentro de la concepción de las dos formas de crear negocios, ¿cuál es la más adecuada? En este aspecto o del corazón o la parte técnica, créanme que las dos. Más adelante vamos a ver nosotros cuáles son estas habilidades, ¿no es cierto? Y parte de las habilidades es un mix en realidad. Acuérdense de que nosotros, y vamos a ver en la lámina de más adelante, lo que les decía, ¿no es cierto? Tenemos que tener un conocimiento acerca de en dónde nos vamos a meter, ¿cierto? En el ejemplo que vimos, en qué universidad, de qué institución educativa queremos. Lo mismo pasa con nuestros negocios, ¿no es cierto? Tenemos los dos mundos, ese mundo específico, científico, ¿no es cierto? En donde sabemos que podemos tener necesidades o habilidades de manejo de computación, de ciertos idiomas que tenemos que manejar, uso de Excel, uso de entendimiento y resolver, yo qué sé, temas contables, temas de compras, temas de inventarios, netamente algo que es científico, que puede ser transferible, ¿no es cierto? Algo que nosotros podemos tomar un curso, leer un libro y entenderlo, ¿no es cierto? Se puede articular, ¿sí? Es describible, ¿no es cierto? Entonces, esa es el un mundo, ¿sí? Y claro, para la concepción y para la creación de un negocio tenemos que justamente estar muy claros en que necesitamos tener estas competencias duras, estos hard skills, ¿sí? En donde todo negocio, y les he puesto yo ahí de ejemplo, ¿no es cierto? Que sepamos de cómputo, que sepamos de idiomas, que sepamos de Excel, que es literal, súper algo básico. Y del otro lado tenemos lo no transferible, ¿no es cierto? Lo que no se puede articular, lo que necesariamente tenemos que hacer experiencia e intentar y tratar y todo lo demás. Como un ejemplo, manejas la bicicleta, ¿no es cierto? Nosotros podemos leer un libro, ver videos, ¿no es cierto? Nos puede explicar a alguien cómo manejar una bicicleta, cómo se siente, pero no vamos nosotros a poder, ¿no es cierto? Hacer esa habilidad y esa destreza si no practicamos. Y es esa parte intangible, ¿no es cierto? Igual, otros ejemplos es el gusto, el liderazgo, el relacionamiento, ¿no es cierto? Que tenemos unas personas con otras, ¿sí? Entonces, para el un lado necesitamos mucha concentración, invertir tiempo y como les digo, es transferible, es aprendible. Y del otro lado son estas habilidades blandas que a veces nosotros, permítanme que estamos aquí con esto, ya. Con estas habilidades blandas que a veces nosotros no les paramos mucha bola y no les damos tanta importancia como tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, Isaías, como para responderte un poquito dentro de esta concepción, dentro de estos dos grandes conceptos, ¿cuál es la más adecuada? Un mix absolutamente de las dos cosas, ¿sí? Hemos cumplido, ¿no es cierto?, estos primeros 20 minutitos. Ahora sí, no sé, nos vamos a tomar unos 3, 5 minutitos. ¿Para qué? Para que hagan ahora sí preguntas o si desean, levantamos micrófono y conversamos un poquito de esto, ¿no? De lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? De esta importancia de las habilidades, de esta diferenciación en las habilidades y cómo y cómo podemos, bueno, ¿qué preguntas tenemos hasta el momento? Ok, mi nombre es Pablo, dice el servidor. Ok, Yo muy bien, aporto un poco, Andrés, con estamos su claros. Sí, permiso, yo adelante, Juanito. aporto un poco a lo que está dicho. Claro, en las dos cosas como que deberían complementarse. Por un lado estaría lo que acá en Cuenca decimos coloquialmente, tengo el pálpito de que me va a ir bien, una especie de intuición, una conexión con una verdad que está, que no está necesariamente en las cuentas ni en los libros. Eh, Eso está. Por ejemplo, en inteligencia emocional se sabe que
las cosas que quedan grabadas son las cosas que se manejan con emoción. Uno puede haber repetido en el colegio miles de veces, qué sé yo, los tiempos verbales, pero ahora no sabemos, simplemente porque no, no incorporamos. Entonces, los temas emocionales, los temas intuitivos, los temas de percepción, esa conexión con una verdad que no necesariamente está en un texto, lo tienen muchos. Y ustedes, emprendedores, lo tienen porque son gente de valor, gente valiente que se lanza para encontrar algo, para generar algo. Eh, yo creo que eso está por un lado. Por otro lado está un tema que puede ser que aquí nos haga falta un poco, el tener más conocimientos de las leyes con las que estamos, de los temas tributarios, del entorno en el que vamos a hacer las cosas, hacer un cálculo de, no sé, darse cuenta cómo es el barrio, en dónde van a estar, quiénes pueden ser los probables clientes, es decir, una cuestión racional. Lo uno, lo racional, y lo otro, lo intuitivo. ¿Cuál es mejor? Como bien dice el instructor Andrés, un mix de los dos. Ahora, y con esto termino yo como un pequeño aporte, Andrés y distinguidos asistentes, hoy asistí a una reunión en alguna universidad acá en Cuenca y la persona que tenía la palabra era un mexicano del Instituto de Monterrey mismo, en el que estudió Andrés, decía que actualmente ya no se les considera habilidades blandas, que la calificación que se les da son habilidades de poder, power skill, porque realmente está el poder está allí. Eh, es decir, uno puede saber contabilidad, saber la normativa, conocer los tributos, conocer el barrio, cómo fue, un estudio de mercado, etcétera, pero realmente un poder especial está en el diccionario, está en el que quiere, en el que tiene entusiasmo, en el que quiere proyectarse. Y eso naturalmente es una característica de todos los aquí presentes. Andrés, muchas gracias. Gracias. Andrés, tenemos la consulta del señor Rolando López. Dice, ¿cómo puedo fortalecer las habilidades blandas? Ya, gracias, Mario. Y sí, justamente le estaba revisando el chat. Sí, ¿cómo podemos fortalecer estas habilidades blandas? Tal cual como les decía, ¿no? ¿Cómo nos vamos, cómo es, generando estas habilidades blandas? Simplemente es práctica y práctica. Y eso es salir de nuestra mega zona de confort a veces, ¿no es cierto? El tema es de que, ¿cómo hago el tema? ¿Cómo es? Fortalezco el tema de relacionamiento, ¿sí? Comenzando yo mismo intencionalmente buscando, haciendo, si estamos en nuestras sesiones de trabajo, en nuestro emprendimiento, comenzar con esas reuniones rapiditas de planificación, ¿no es cierto? O de retroalimentación, ¿no es cierto? Que es súper importante. Si nosotros estamos con nuestro equipo de trabajo, con nuestro equipo de emprendedores, con el equipo del negocio, eh, y sabemos, ¿no es cierto?, que por ahí el tema de relacionamiento, el tema de liderazgo, el tema de que chuta, a veces me puedo acholar un poquito, lo que fuere, nosotros justamente tenemos que ir, toda acción tiene una reacción, ¿no es cierto? Si nosotros sabemos que nos está faltando algo de esos temas, tenemos que nosotros mismos buscar cómo practicar eso, ¿sí? ¿Cómo practicar eso? ¿Sí? Y ir obviamente paso a paso. Más adelante vamos a ver un poquito más de cómo ir fortaleciendo este tema de habilidades. Obviamente va a ser en función, primeramente, de ir identificando, ¿no? Más adelante vamos a hacer un ejercicio acá entre todos para poder identificar y de ustedes mismos van a salir las ideas de cómo podemos nosotros esto ir, obviamente, mejorando, ¿no? Dentro de las habilidades, como les decíamos, ¿no es cierto? Bueno, aquí han de ver mucho texto, pero en resumen es lo que veníamos hablando mucho, ¿no? Igual este material de consulta les vamos a poner disponible, ¿no es cierto? Para que ustedes de alguna manera tengan esto como guía, ¿no? Justamente estas habilidades del emprendedor es justamente para conocer, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas habilidades, capacidades? Existen algunas habilidades intrínsecas de algunas personas, ¿no es cierto?
Estas pueden ser algunas netamente técnicas, como conversábamos, ¿cierto? La gestión técnica puntualmente, que nos sirve obviamente para ejecutar nuestras labores y sacar pues nuestros negocios adelante, como el tipo de comunicación o habilidades ya dentro de la organización o de los negocios, ¿sí? Inclusive la comunicación escrita, que ahora con esta tecnología, ¿no es cierto? Y los autocorrectores nos están golpeando un poquito, ¿no es cierto? Nosotros como sociedad es fácil entrar a un WhatsApp, a un teléfono móvil, dispositivo, lo que fuere, y comenzar a redactar, ¿no? Pero cuando tenemos que escribir, como se dice, a la antigüita, a mano, con lápiz o esfero, ahí vemos, ¿no es cierto? A veces esas brechas y dudamos. Y decisión va con S, con C, va con H intermedia, va con tilde, ¿no es cierto? Entonces, ojo, ¿no? Esas habilidades netamente técnicas que son súper importantes. Hay otra categoría, ¿no es cierto? Estas habilidades de gestión para el negocio, estas empresariales, como el tema de la planificación. Eso de planificar también es una habilidad, ¿no es cierto? Y esto es un mix, porque de alguna manera vamos a tener una metodología para seguir una planificación, pero también es el tema de percepción, lo que decíamos nosotros hace un momento, ¿no? Es este mix justamente para lograr esas habilidades de planificación, esas habilidades de tomar decisiones, de tomar riesgos, ¿no es cierto? De ir viendo también el prueba y error, cuando hablamos a veces de mercadeo y de publicidades afuera de nuestro negocio, nos toca hacer prueba y error, ¿sí? Y por ahí los gurús en mercadeo y todo eso nos dicen, ¿no es cierto? Oigan, en redes sociales publiquen el mismo artículo con diferentes formas, colores, sensaciones, música de fondo y vayan viendo qué es lo más aceptado, ¿no es cierto? Y a veces nosotros, pues, nuestro mismo artículo, por ahí le ponemos de una gama de colores y con algún tema puntual y por ahí en otro espacio, posiblemente en otra red social o ahí mismo en la misma red social, ponemos en otro día, en otra instancia, el mismo producto, pero con diferentes colores, con diferente letra, con diferente sonido de fondo. Y nosotros ahí a lo largo de la semana o del mes podemos ir viendo, ¿no es cierto?, la gente cómo interactuó, qué le gustó más. Y es ahí entrar en esa prueba-error, ¿no es cierto? Esa parte justamente de ir probando y es una habilidad también identificar. ¿Sí? ¿Y por qué le llamamos esto habilidad? Porque es un mix y ahí decantamos nuevamente en este ejemplo que les decíamos al inicio, ¿no? Esa decisión de vida de que sí, a veces nosotros nos dejamos llevar por el corazón y hacemos un solo esfuerzo, una sola gama de colores, un solo método de comunicación a nuestros clientes, pero porque nos gusta a nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿y nuestros clientes? Sí, entonces obviamente ahí tenemos que hacer ese prueba-error, ¿no? Y eso también es una habilidad, saber identificar, ¿no es cierto? Ir identificando y ir teniendo este comportamiento también de comunicación hacia afuera. También tenemos las habilidades emprendedoras en sí, las personales, como hemos hablado hace un momento, ¿no es cierto? Perdón, este tema de ser persistente, ¿sí? Generar esta confianza, tener liderazgo en los equipos, ¿sí? Que también es súper importante. Les comento, nosotros, bueno, hicimos por ahí una pequeña investigación el año anterior, a inicios del año anterior, pero todavía está vigente según lo que vi, ¿no es cierto? Estos son de una de las revistas, ¿no es cierto? Que nos dan atención a nivel de Latinoamérica y nos dicen, oigan, ¿cuáles son los top 10 de habilidades que vamos a necesitar de aquí para el 2025? Sí, y ya de alguna manera ellos prevén y son estas instituciones, estos centros de investigación en donde nos dicen, oigan, la sociedad están tomando estas nuevas comportamientos y al rato que las sociedades o los consumidores, nuestros clientes, adoptan estas nuevas posturas, nosotros también como negocios, como empresas, tenemos que atender a esa sociedad y tenemos que saber adoptar también estas habilidades, ¿sí? Entonces,
Permítanme, no sé qué pasó aquí. Ya. Entonces, una de las primeras habilidades que debemos de nosotros tomar en cuenta, es toda una sugerencia, ¿no? Igual, déjenme ver, creo que tenía algo en el chat, aunque igual síganle poniendo ahí, yo creo que en unos minutos más le chequeamos el tema acá de lo que me están poniendo también en el chat. La adaptación al cambio, ¿sí? La adaptación al cambio. ¿Qué nos suena esa adaptación al cambio? ¿Cierto? Los mercados, ¿sí? Se transforman siempre, todos los días, todos los meses, todas las semanas, estamos en constante cambio. O sea, ni nosotros mismos, como emprendedores y también como consumidores, no somos los mismos que terminamos hace poquito el 2022. Sí, este rato, en estos casi 3 meses que ya vivimos de 2023, nuestras necesidades han cambiado, ¿no es cierto? Nuestro entendimiento ha cambiado, ¿sí? A nivel de consumidores me refiero, ¿no? Tal vez este rato ya tenga nuevas necesidades, identifiqué identifiqué nuevos gustos, ¿sí? O tal vez ya me aburrí de ciertas cosas, estoy buscando algo nuevo, ¿no es cierto? Y siempre nosotros como consumidores estamos cambiando y tratando de ponernos al día, ¿no es cierto? Entonces, con este entendimiento de nosotros como consumidores y entendiendo de que nosotros también cambiamos y nos transformamos, ¿no es cierto? Para las instituciones, para los negocios, para ustedes emprendedores, también, ¿no es cierto?, nos lleva a vivir cambios dentro de nuestros negocios, ¿no es cierto? En medio de esta crisis se requiere una gran capacidad para adaptarse rápida y efectivamente a las circunstancias que se presentan, ¿sí? O sea, el mundo está cambiando drásticamente a nivel global. Esto hay un impacto en la sociedad. Nuestras necesidades son completamente diferentes, ¿no es cierto? Y nosotros como negocio también, como llegar a nuestro público al que atendemos, también tenemos que ir cambiando. Ahora, y de seguro hayan escuchado, si son emprendedores, ¿no es cierto? Y estamos ahí, a veces buscamos algún tema de emprendimiento y nos van saliendo nuevos términos, ¿no es cierto? No sé si ya hemos escuchado de este famoso ambiente VUCA, ¿no es cierto? Que nos dicen, oigan, nosotros tenemos que estar súper atentos a esta adaptación al cambio porque estamos viviendo en un ambiente VUCA. ¿Sí? Este ambiente VUCA es que estamos en un ambiente que es bien volátil, que tiene incertidumbre, ¿no es cierto? Que es súper complejo y es súper ambiguo, ¿sí? Son estos 4 factores, ¿no es cierto? Estos 4 factores externos, sin duda, parte de la sociedad, parte de la competencia, que obviamente llegamos, ¿no es cierto?, estar en este ambiente súper ambiguo, complejo, con bastante incertidumbre y volátil. ¿Cómo nosotros identificamos esto? ¿No es cierto? Mediante un cuadrante. Del un lado, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que también se puede predecir resultados, ¿no es cierto?, de algunas acciones, ¿cierto? Mientras más fácil sea de predecir, obviamente más fácil y más volátil vamos a generar, ¿sí? Cuando, aquí en el otro eje tenemos cuánto sabes de la situación, ¿no es cierto? Entonces, claro, si nosotros sabemos mucho de la situación y también sabemos mucho de la predicción de los resultados que vamos a obtener, ¿sí? Tenemos una gran velocidad a los cambios en estas variables, ¿no es cierto? Tenemos mucho conocimiento y tenemos mucha percepción. Tenemos que actuar rápido y actuar a una gran velocidad para generar cambios, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando sabemos mucho de la predicción, pero no conocemos mucho de la situación, se vuelve complejo, ¿no es cierto? Muchas de estas partes, sí, son variables, sí, o interconectadas, entonces se vuelve un ambiente complejo. Ahora, lo recíproco a eso, no, lo recíproco a eso es cuando nosotros sabemos mucho de la situación, pero no podemos predecir. Volvemos en un mundo, ¿no es cierto? Nos metemos en un cuadrante aquí incierto, en donde existe una gran posibilidad, ¿no es cierto? Pero no hay una seguridad de que los cambios ocurran,
¿sí? Y realmente cuando no sabemos nada de los dos mundos, cuando no sabemos de la situación y se nos es imposible también predecir algún tipo de resultado, estamos en un tema netamente ambiguo, ¿no? No hay claridad, Eh, no sabemos qué vaya a pasar. Sí, sí, adelante. Andrés, disculpe, tenemos algunas aportaciones. El señor Héctor Sí. Parión dice gracias por el material o guía que nos va a compartir. La señora Tibisay Romero nos dice, hola, una forma podría ser empezar a crear nuevos hábitos, leer más, escribir las ideas. Otro aporte también que tenemos de la misma señora Tibisay Romero nos dice, incluso en este momento estamos cambiando. Y una consulta de Viviana Victoria Sierra nos dice, en este caso de crear o innovar, es observar y analizar la necesidad de la sociedad que nos impulsa de manera más fácil nuestro emprendimiento. Andrés está puteado. Ya, perdón, estaba hablando solo, creo. Muchísimas gracias, Marjorie, justamente por la lectura y estos aportes de acá, de toda la gente que nos está acompañando. Sí, realmente, bueno, estamos creo que a 2 o 3 minutos de nuestro break, ¿no es cierto? Sí, Eso así también hay es. que considerar. Y sí, muchas gracias justamente antes de seguir, ¿no es cierto? Sí, sin duda, nosotros, ¿cómo podemos? Bueno, un poquito yéndonos a 2 láminas antes, que justamente nos decían cómo potenciar o generar estos hábitos, perdón, estas competencias o estas habilidades blandas, es justamente con hábitos, ¿no? Con micro hábitos. Eso justamente nos adelantamos ahí un poquito, lo vamos a ver un poquito más adelante como tips, ¿no es cierto? De comenzar a generar hábitos hasta que se nos vuelva eso realmente costumbre y ser una parte de, ¿no? Pero el reto que decimos nuevos hábitos constantes, obviamente lo que les decía, ¿no? Caemos en la práctica diaria, ¿no es cierto? Que de alguna manera tenemos que ir adoptando. Y de la segunda parte que nos dicen, ¿no es cierto? Crear o innovar es observar y analizar las necesidades de la sociedad que nos impulsa a mantener, perdón, que nos impulsa de manera más fácil a nuestro emprendimiento. Sí, sin duda. Una de las habilidades, como les decía, es esa planificación. Una de las habilidades, justamente esta que estamos viendo, es la adaptación al cambio. Y la adaptación al cambio en este mundo que está volátil, que es complejo, que es ambiguo y que vivimos en la incertidumbre porque no sabemos, ¿no es cierto?, cuáles vayan a ser las necesidades mañana o cuál es esta nueva normativa, política, restricciones que a veces también nos ponen, ¿no es cierto?, algunos entes de control posiblemente, algunas instituciones que nos regulan, ¿no es cierto? Entonces, justamente estar atento a eso, sin duda, es clave para ir, obviamente, creando, ¿no es cierto? O fortaleciendo esta habilidad de adaptación al cambio. Creo que estamos sobre el tiempo, Marjorie, el tiempo del Sí, break, si no estoy sí, mal. Andrés, ya entramos al receso, retornamos a las 8 en punto. Listo, perfecto. Entonces nos tomamos ahí unos 10 minutos. Justo está sonando acá también mi alarma. Entonces, listo. Nos tomamos, mis queridos participantes, unos 10 minutos. A las 8 en punto estamos retomando. Igual les dejo yo esto en pantalla presentado.
Buenas noches a todos los presentes. Vamos a retornar a esta sesión de capacitación. Importante mencionarles que este contenido que ustedes están visualizando lo van a poder encontrar en nuestra página web www.aprendefinanzas.com.es. Ahí va a estar el contenido, la grabación también de la clase, y si en algún momento se llega a dar algún material didáctico, también va a estar ahí. Andrés, continuamos con usted, gracias. Listo, Marjorie, muchas gracias. Permítanme, solamente pongo mi cronómetro por este lado y continuamos. Listo. Ok, entonces, bueno, veíamos, ¿no es cierto?, el tema de adaptación al cambio. Adaptación al cambio, justamente veíamos estos 4 cuadrantes, ¿no es cierto?, de lo volátil, ¿no es cierto? Pero el tema es, ¿qué hacemos ante esto? ¿Sí? Obviamente primero tenemos que evaluarnos, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Sí? Que también se puede predecir el resultado, de un lado, y cuánto sabemos de la situación, ¿no es cierto? Entonces, para, de alguna manera, solventar este tema de la volatilidad, tenemos que tener una visión, ¿no es cierto? Conocer claramente esa visión y trabajar en una dirección, ¿no es cierto? A veces es un factor, ¿no es cierto? Es un factor clave y es parte de estabilidad, ¿no es cierto? De la adaptación al cambio, tener esa visión clara y obviamente a pesar de los temas que se vayan dando, eh, orientarnos, ¿no es cierto? Y tomar una sola dirección. Ante la complejidad, ¿no es cierto? Tenemos que tender a tener claras las cosas, a tomar decisiones claras, basadas en información, ¿no es cierto? Si de alguna manera tenemos, como vemos aquí, mucho, o conocemos o sabemos, ¿no es cierto?, predecir mucho ese resultado. Permítanme, ya. Si nosotros aquí podemos predecir mucho ese resultado de esas acciones, ¿no es cierto? Tenemos bastante información, entonces en función de esta información tenemos que obviamente tomar decisiones, ¿no es cierto?, claras, basadas en histórico, ¿no es cierto? Y ahí evitar un poquito esa, esa parte de la corazonada, ¿no? Un poquito de tema de números fríos, ahí tomar la decisión. Ok. Dentro para la incertidumbre, un entendimiento, ¿no es cierto? Detenerse y analizar las variables de los juegos, ¿sí? Todas las reglas, las líneas de la cancha, como se decidió, ¿no es cierto? Tenemos ahí, y lo que nos comentaban hace un momento, por ahí los participantes, igual, conocer claro cuáles nuestras normativas que tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Tener un entendimiento, ¿no es cierto? Todas estas variables que influyen en los emprendimientos, en las ideas de negocio, ¿sí? Inclusive entendimiento de nuestros clientes, de nuestros socios posiblemente, ¿sí? Y para la ambigüedad, obviamente caemos en un tema de agilidad. Aquí nos referimos a qué? Involucrar a todos y mantener una comunicación adecuada y abierta, ¿sí? Hagan de cuenta de aquí, para la agilidad, sí, para disminuir esa ambigüedad tenemos que entrar en un tema ágil. Y para entrar en una agilidad tenemos que involucrar absolutamente a todo el equipo, a nuestros socios, a nuestros trabajadores, ¿no es cierto? Si tenemos proveedores o si tenemos centros de distribución o tiendas, ¿no es cierto? Y todo el personal que nosotros tengamos, pues obviamente involucrar a todos, ¿no? Tener una comunicación, ser transparente, ahora está bastante de moda eso, esta palabra o ese valor, ¿no es cierto? Ese valor como negocio que se debe tener de esa comunicación abierta, ¿no? Entonces, claro, aquí hablamos mucha teoría, ¿no es cierto? Pero llevar esto a la práctica, ahí está el tema de desarrollar esta habilidad de las personas emprendedoras, ¿sí? ¿Cómo logramos tener una visión de nuestro negocio, tener claras las cosas y poner una dirección? ¿Sí? Si nosotros somos los primeros que dudamos, ¿no es cierto? Obviamente,
y el día de mañana o la siguiente semana algo nos movieron y se me vino otra idea más y a veces distorsionamos por ahí un poquito esa visión inicial. Claro, es parte de, ¿no es cierto?, de la evolución ir acomodando, pero no dar a veces un giro de 180 grados, sí, por ahí movernos un poquito, ¿no es cierto?, pero siempre tener una dirección, sí. ¿Cómo logramos esto? Siempre les he dicho a toda la gente que hemos logrado dar consultorías, tengan un mapa, tengan un pizarrón en su negocio o en su estudio o en su casa o en su oficina, en donde tengan, o puntualmente en el negocio, si hablamos, ¿no es cierto?, del negocio, pongan ahí. Y a ver, todos son estos factores y este es mi norte, hacia allá tenemos que ir, ¿sí? Y caemos en el tema de tomar, ¿cómo es?, decisiones basadas en información. Y al rato que decimos involucremos a todo el equipo, ¿no es cierto?, tienen diferentes puntos de vista. A veces nosotros, ¿no es cierto?, como a veces compartimos en sociedad, a veces el emprendimiento, el negocio, pero la postura a veces de mí frente a la de mi socio varía un poquito y por ahí, bueno, lograr tener esa comunicación abierta, ¿sí? Si ven, o sea, son temas intangibles, son temas de que no les puedo decir, oigan, léanse este libro y desde que finalicen el libro van ustedes a tener una comunicación abierta dentro de sus negocios, ¿no es cierto? O luego de leer este libro, ustedes van a poder tomar una decisión más clara, tener una mejor visión del negocio. No. O sea, esto realmente, como decían por ahí, una de las participantes, esto es ir haciendo hábitos. ¿Cómo hago una comunicación abierta? ¿No es cierto? ¿Cómo hago una comunicación abierta con mis socios? ¿Sí? Si nos vemos todos los días, sí, tal vez exista una comunicación directa. O si estoy yo con la gente que trabaja conmigo en mi negocio, sí, nos vemos todos los días. Pero ahí mi recomendación en sí es aparten un espacio dentro del día o dentro de la semana para tratar puntualmente algún tema. Sí, y ese tema puntual puede ser algo como que, ok, veamos la visión de nuestro negocio a dónde va, o veamos el tema de las ventas, o hagamos una lluvia de ideas, sí, y respetemos esa agenda que tiene que ser constante. Acuérdense, nosotros para crear un hábito tenemos que ser constantes, ¿sí? Aquí no es la cantidad y a veces ni la calidad, sino es la constancia lo clave, ¿sí? No sé si les ha pasado, y de ley les ha pasado, que a veces no estamos, ¿no es cierto?, de ánimos o motivados para hacer algo, pero la disciplina y la constancia es la que de alguna manera hasta nos supera, ¿no es cierto?, esa motivación. Realmente esa disciplina es la que nos apalanca a dar mejores resultados. Entonces, ¿por qué les comento esto? Sí, y volviendo al tema de comenzar estos micro hábitos dentro de nuestros equipos de trabajo o socios, ¿no es cierto? Agéndense. Yo qué sé, ustedes saben que todos los, no sé, martes a las 9 de la mañana van a dedicar 40 minutos para revisar el tema de la visión del negocio. Y dentro de la visión del negocio van a ver dos cosas puntuales, ¿sí? ¿Cómo está, yo qué sé, el stock frente a las ventas? Y listo, y no se pasan de ahí. Y se respetan esos 40 minutos y como me escucharon hace rato, y se ponen cronómetro. Y se ponen cronómetro y al inicio capaz que se van pasando un poquito, pero el tema de ir revisando eso cada semana, y darse ese espacio, ¿sí? Van a ir generando un hábito. ¿Sí? En donde esto les va a apalancar a ustedes, obviamente, tener, obviamente, una mejor visión, una mejor comunicación y de a poquito ir reforzando estas habilidades, ¿sí? Entonces, de alguna manera, uno de los tips es eso. Agéndese temas puntuales, una vez por semana, temas rapidísimos. Y si lo van a hacer por día, minimicen el tiempo. Sí, muchas de las veces han adoptado buenas prácticas de algunos emprendedores de tener una sesión que se le llama daily. Y ese daily es una sesión de 10 minutos con todo su equipo y de pie, nada que llegan ahí sentados, nada. 8 de la mañana, 8:30, 9 de la mañana, que abren el negocio, que comienzan las operaciones, todos puntuales, todos de pie, y vamos a ir analizando y viendo cómo nos fue el día de ayer, qué nos salió bien, qué nos salió mal, qué vamos a hacer hoy día, qué podemos cambiar.
Esas 3, 4 preguntas son las que impulsan a tener un ritmo. Pero insisto, no es a veces la calidad a veces de la conversación o el tema del asunto, sino es esa disciplina de todos los días saber que tengo que conversar con mi equipo o con mis socios y de estas 3, 4 preguntas. ¿Qué hicimos bien ayer? ¿Qué hicimos mal ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Esas 3 preguntas, de manera constante todos los días, un daily, 10 minutos y de pie. Tiene una clave eso de ser de pie. De pie le estamos comunicando a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, de que tenemos que apurarnos porque queremos, ¿no es cierto?, no aguantamos a veces 10 minutos de pie. Y de alguna manera, estas reuniones de 10 minutos se hacen hasta más prácticas, ¿sí? Porque el cuerpo y la mente se conectan y dicen, miren, acabemos esto pronto, ¿no es cierto? Aprovechemos ese tiempo, ¿sí? Y de alguna manera es hasta un efecto psicológico estas prácticas. Ok. Para reflexionar, ¿qué nos dijo nuestro querido Charles Darwin, ¿no es cierto? Este científico que pasó años de años aquí en las Islas Galápagos. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio, ¿sí? Sino la que mejor responde al cambio, ¿sí? Entonces, ojo, ¿no? Ojo, de alguna manera estamos hablando aquí de la teoría de la evolución de las especies en sí, y nosotros como emprendedores, como negociantes, como comerciantes, ¿no es cierto? Sin duda, como veíamos, tenemos que estar adaptados al cambio, ¿sí? Y obviamente, como veíamos hace un momento, tener visión, claridad, agilidad y entendimiento, ¿sí? Otra habilidad, ¿no es cierto?, que está prevista en los siguientes años que tenemos que desarrollarla, y es más, yo creo que en algunos puntos inclusive ya nos está alcanzando, también es ese pensamiento creativo e innovación. La innovación y la creatividad, ¿qué? Consiste en la habilidad de crear cosas, ideas, normativas, políticas, reglas nuevas para generar un cambio significativo en el campo en el que estamos, ¿no es cierto? Tenemos que de alguna manera nosotros ser disruptivos, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero? Pensar fuera del molde, absolutamente pensar fuera del molde. Por ahí veía, ¿no es cierto?, en algunos chats que nos decían, ¿no es cierto? Tenemos que ver, innovar es ver hacia afuera y las necesidades, ¿sí? A eso hay que incluirle el ser disruptivo, el ir probando y sin miedo probar ideas nuevas, creativas o ideas locas, ¿no es cierto? Un poquito que nos haga generar esa diferenciación y ser diferentes, obviamente, entre nuestros competidores, y también la generación de valor, ¿no? Al rato que nosotros nos diferenciamos con un valor agregado absolutamente diferente, nuevo, loco, que rompe algunas restricciones, inclusive vamos a ser, obviamente, de manera llamativo para nuestros clientes, ¿no es cierto? Ojo, esto viene siempre apalancado, por eso es crear cosas, ideas normativas, y yo ahí les decía, inclusive algunos riesgos nuevos, ¿sí? Y estos riesgos nuevos inclusive tenemos que saber monitorear, ¿sí? Entonces, desarrollarse pensamiento creativo y de innovación, ¿sí? Entonces, claro, aquí decimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esto? Tal cual, hacemos, reunimos a todo el equipo porque, ojo, a veces nuestra propia gente son las que ven los problemas, ven las soluciones, ven nuevas necesidades, ven cambios en nuestros procesos, ven cambios en el mercado, tienen mayor percepción. A veces la gente que está ahí atendiendo, la gente que está a veces en campo, buscando, vendiendo, etcétera, créanme que de ellos son una mina de oro como para nosotros sacar bastantísima información, ¿sí? Es más, ¿por qué no? Y tenemos a veces nosotros grupos, ¿no es cierto?, en las redes sociales que son afines a nuestro emprendimiento, a lo que estamos haciendo, a nosotros como artesanos
o nosotros como tecnológicos posiblemente, nosotros como manufactureros de ciertas cuestiones o de ciertos materiales, ¿no es cierto? Somos bastante afines. Entonces, ¿por qué no? Hacer una lluvia de ideas entre todos, ¿sí? Involucrarnos, ¿no es cierto? Y no vernos como competencia, sino realmente como sumarnos, ¿no es cierto? Y de ahí, obviamente, generar, ¿no es cierto? Aprovechar un poquito estos pensamientos creativos, estas diferentes posturas, y obviamente generar cosas nuevas y de alto valor, obviamente, para nuestros clientes. Otra habilidad que necesitamos, ¿no es cierto? Y que necesitamos desarrollar ahora para estos años, ¿no es cierto? Esto estaba como para proyectado para el 2025, insisto, creo que esto nos está ya alcanzando de a poquito. Y es esto, liderazgo e influencia social, ¿sí? Toda tarea, por más pequeña que sea, requiere la voluntad de liderar, hacerse responsable de eso, ofrecer opiniones y dirección, ¿no es cierto?, en su ejecución, ¿sí? Ahí mi pregunta es, y les vuelvo ahí una pregunta, ¿no es cierto?, una reflexión para ustedes. ¿Qué tanta influencia social tenemos dentro de nuestros equipos de trabajo, dentro de nuestros negocios, dentro de nuestros equipos de venta, nuestros equipos productivos, dentro de nuestra sociedad? Me refiero a mis socios, ¿no es cierto? Yo con mi negocio y mis socios. ¿Qué tanta influencia social tenemos? Sí. ¿Qué tanta, no es cierto? Si ponemos del 1 al 10, ¿qué tanto? Sí, sí podemos de alguna manera ahí ponerle un número, una autoevaluación. Sí, y digamos, bueno, y también tenemos que poner algunos parámetros. ¿Qué es esa influencia social? ¿Cierto? Eso. Esto que Eh, requiere una voluntad. Sí, sí, adelante. Andrés, tenemos una aportación de Tibisay Romero. Nos dice, Adelante. respondiendo a la primera pregunta y dejando una idea, mi mejor trabajo fue en una librería. Todos mensualmente teníamos que leer mínimo 3 libros y cada semana presentar uno a los demás. Eso se hacía antes de abrir la librería en 10 minutos. Perfecto, Marjorie, muchísimas gracias. Y Romero Tibisay, sí, muchísimas gracias por ese aporte. Si ven, son esos micro hábitos que nosotros, ¿no es cierto?, como gestores, como administradores, como dueños, podemos implementar en nuestros equipos de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es, no es cierto? Si hablamos de una librería, ¿sí? Obviamente tenemos que involucrar y inculcar, ¿no es cierto? Inclusive en estos hábitos a mi gente, ¿sí? De alguna manera ¿cómo les digo? De alguna manera esos valores o esa, nos hacen poner en la posición del cliente. ¿Y eso a qué nos apalanca? Posiblemente si estamos trabajando no solamente en las ventas de la librería, sino en cualquier otro área de la librería, que puede ser en caja, que puede ser llevando la contabilidad, que puede ser llevando, no sé, un inventario, lo que fuere, ¿no es cierto? Nos inculca a ponernos de alguna manera en esa necesidad, no necesidad, en esa satisfacción que le estamos dando a nuestros clientes, ¿no? Excelente, excelente aportación. Sí, tenemos Eh, también la consulta de adelante. Tati Valdivieso. Nos dice, buenas noches, ¿cuál es la otra alternativa cuando la influencia social es mínima? ¿Cuál es la otra alternativa cuando tenemos una influencia social mínima? Ok, justo desde el tema que estamos conversando, ¿sí? Ojo, estos dos temas que ven en pantalla van de la mano, ¿sí? De alguna manera, ¿cómo generamos un liderazgo? Siendo influentes. ¿Y cómo somos influentes? Teniendo liderazgo, ¿sí? ¿Y dónde comienza eso? Como dice ahí en el texto, así súper cortito y sencillo, con la voluntad de liderar, ¿sí? De seguramente ustedes, cuando han participado a veces en algún taller o inclusive en alguna reunión social o familiar, ¿no es cierto? Siempre hay alguien que no sabemos por qué, está o en la cabecera o es el que lleva la conversación y es el que está dominando un poquito, ¿no es cierto?, ese espacio social, ¿sí? De alguna manera es un liderazgo que tiene esa persona, que es influente, ¿no es cierto?, que llama la atención, que tiene algo que aportar, ¿sí? Algo coloquial.
cuando se reúnen toda la familia y por ahí, no sé, voy a hablar alguna barbaridad tal vez, pero entramos, ya, hagamos una rondita de cachos, ¿cierto? Y si el abuelito o la abuelita dice, sí, sí, yo tengo uno que me ha hecho reír toda la vida y nos comienza a contar, créanme que todos vamos a estar ahí con los 5 sentidos poniéndole ahí atención a la abuelita, ¿cierto? Porque es de alguna manera la persona influyente, de más experiencia y de alguna manera que no es tan normal, ¿no es cierto? A veces escuchar por ahí un cacho, un chistecito para que me entiendan, ¿no es cierto? Bueno, que me entiendan también la gente extranjera que está aquí con nosotros. Tenemos un 7%, esto también les quería comentar, tenemos un 7% de gente no ecuatoriana inscrita en el curso. Eso nos llena de satisfacción también. Les agradezco por su interés, ¿no es cierto? Y por participar, que también creo que dentro de un paréntesis es importantísimo, como es mencionar, ¿no? Entonces, bueno, al rato que digo, estamos en una ronda de cachos, me refiero a una ronda de chistes, ¿no es cierto? Si estamos en un tema y familiar y decimos, bueno, hagamos una rondita de cachos, una rondita de chistes, y por ahí la abuelita está ahí, ¿no es cierto? Es la más influyente, es la de liderazgo, es la que sabemos que no nomás a veces tenemos ese chévere gusto, ¿no es cierto? Pero ya yendo un poquito, digamos, eso como coloquial, ¿no es cierto? Pero ya yendo un poquito ya a las relaciones, ya sea en el trabajo, en los equipos, siempre va a haber alguien que va a tener esa voluntad de liderar, ¿sí? Y a veces le sale innato. Y ahí, claro, como bien nos decía, perdón, me regreso un poquito, Tati Valdivieso nos decía, ¿cuál es otra alternativa? Oigan, acuérdense que son habilidades, habilidades de que tenemos que nosotros ir desarrollando. Aquí más de que, oigan, busquemos otra solución que sí las podemos dar y capaz que con las otras habilidades podemos cubrir un poquito esto. Aquí les invito a reflexionar un poquito y decir, listo, ¿cómo yo puedo de alguna manera ser un influente social y comenzar a generar liderazgo? ¿Sí? Entonces, ojo, aquí comenzamos con los micro hábitos, ¿sí? Y si nosotros, en este caso, Tati y a todos los demás que están allá del otro lado, si nosotros, con el mismo ejemplo que les decía hace un momento, si nosotros somos ahí los administradores, los dueños, los gestores de mi equipo, ¿sí? De mi equipo de trabajo, ¿sí? Y sé que está en mis manos hacer este micro hábito de hacer un daily, que es esta reunión de 10 minutos. Y necesariamente no hablar cosas del trabajo, sino hablar cosas como nos decía acá, nuestro querido participante que nos decía la librería, ¿no? Que les daban 10 minutos. Hablen de cosas personales, sí, así, tal cual. Oigan, tómense 10 minutos antes de comenzar las operaciones, lo que sea, 10 minutitos. Hola, ¿cómo están? Oigan, ¿y cómo les fue? ¿Qué tal se les hace llegar ahora a la casa? O venir de la casa acá, al puesto de trabajo, ¿no es cierto? O acá al emprendimiento. ¡Pum! Ahí sí, solamente con los sistemas netamente sociales. Ustedes saben, la gente nos ponemos felices cuando nos sentimos escuchados y mucho más felices y mucho más productivos cuando somos escuchados. Y del otro lado, obviamente hay una reacción. ¿Y a qué me refiero reacción? Con esa empatía, ¿sí? O sea, el tema de la influencia social, créanme, comenzamos desde esos pequeños detalles que es el interés por la otra persona o por el equipo de trabajo. Dense, y bueno, esto no digo todos los días, pero al menos no sé si una vez al mes o una vez a la semana, en donde se den esos 10, 20 minutos, agenden y sean muy prudentes y cumplidos en eso, y hablen de cosas varias, ¿sí? Y conozcan a su gente, cómo está conformada su familia, qué problemas han tenido a veces con los guaguas, ¿no es cierto? ¿Qué problemas a veces tienen la movilidad o de cosas en general, no necesariamente del negocio en sí? Entonces, al rato que nosotros comenzamos, este es un tip, ¿no? Al rato que nosotros comenzamos a tener ese relacionamiento social con nuestro equipo de trabajo, obviamente vamos a comenzar a, en función de eso, mostrar ese liderazgo, porque sabemos, a veces nos podemos poner en una parte de empatía con nuestro equipo de trabajo o con nuestros colaboradores, trabajadores, y obviamente
vamos a tener una influencia social y eso poco a poco se va a convertir en liderazgo. Creo, Sí, si no estoy Andrés, mal, tenemos 1 o 2 tenemos. minutos. Sí, Adelante. justamente tenemos una acotación de Viviana Sierra. Nos dice, la alternativa es un compromiso de nosotros mismos para cambiar lo que está mal y hacer bien nuestros emprendimientos. Es decir, lo que sabemos que tenemos mal, crear habilidades para un mejor liderazgo. Perfecto. Gracias, Marjorie. Igual, Viviana, muchísimas gracias por esa aportación. Tal cual, ¿no? Aquí la idea, ¿no es cierto? El día de hoy, y ya para ir cerrando, que creo que tenemos un par de minutos o un minuto, déjenme robarme, ¿no es cierto? Adicional. Eh, Aquí la pregunta es, mis queridos participantes, ¿qué nos llevamos el día de hoy de aquí? ¿No es cierto? ¿Qué nos llevamos de hoy? ¿Qué reflexión es la que nos llevamos del día de hoy? ¿No es cierto? ¿Reflexionamos algo? Ya estamos entrando en conciencia que realmente estas habilidades sociales, estas habilidades blandas, estas habilidades intangibles son de suma importancia para sacar adelante cualquier equipo de trabajo, para sacar adelante a los socios, para sacar adelante el emprendimiento y sobre todo, y lo que veremos nosotros mañana en la continuidad de esto, cómo nosotros podemos influir y dar un mejor servicio con nuestras habilidades a nuestros clientes sobre todo. Creo que estamos ahora sí sobre el tiempo, nos quedamos entonces nosotros aquí en este liderazgo. Llévense, ¿no es cierto?, como pensando un poquito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me llevo el día de hoy de esto? ¿Qué es lo que Eh, me llevo el día de hoy de esto? Y bueno, hasta ahí entonces, Marjorie, sí, le doy la palabra, por favor, tenemos adelante. también de pensantes Edgar. Una de las cosas que nos bloquean son los miedos y nos permiten avanzar. ¿Cómo superar eso? Nos quedan 4 minutos. Marjorie y Andrés, de hecho, Andrés, el tema Sí, va hasta las 20:30. Los últimos sí, 5 minutos es para el diálogo, es decir, que respetando los horarios hasta las 8:30, tenemos unos minutos más para que converse con perfecto, los asistentes. perfecto. Sí, buenísimo. Entonces, a ver, nos decía, ¿nos puedes repetir, porfa, Claro, Marjorie? Pesantes Edgar nos dice, una de las cosas que nos bloquean son los miedos y no nos permiten avanzar. ¿Cómo superar esto? Adicionalmente, Andrés, disculpe, el señor Javier Venegas tiene alzado la mano, la alzó también al inicio, también para. Ya, perfecto. Entonces, vamos, Javier, y luego respondemos acá a Edgar. Adelante, Javier. Buenas noches. Muchas gracias, Andrés, y a todos los compañeros. Saben que precisamente en mi lugar de trabajo, que funjo como consultor de una agencia de viajes, justo hay que viajar a Quito prácticamente todas las semanas. Y yo personalmente, a mí me da fobia viajar en avión desde pequeño, pero me ofrecí. Entonces justo ya hice un viaje ida y vuelta. Y me doy cuenta de que esa experiencia de entrar en la zona de pánico es muy importante para expandir uno el horizonte y sus capacidades. Precisamente respondiendo en parte a la pregunta de los compañeros, una de las mejores cosas que uno puede hacer para eh, inclusive incrementar su valor de mercado es entrar en la zona de pánico. Es decir, hacer lo que uno teme hacer. Una actividad relativamente segura no es poner la vida en riesgo, pero de esa manera también se desarrollan capacidades y habilidades. Si nos quedamos en la zona de confort, realmente no podremos crecer ni desarrollarnos como personas. Muchas gracias. Muchas gracias por ese aporte, Javier. Sí, justamente esa zona, siempre es bueno estar en la zona de estiramiento, ¿no? ¿Y cuál es esta? Siempre decimos la zona de confort, ¿no es cierto? Entonces, la zona de confort, de alguna manera, permítanme para ver si es que nos vemos por acá. Creo que ahí estamos, ya. La zona de confort justamente, ¿no es cierto? Es en donde nos sentimos bien y esta zona de estiramiento es de estar yendo al límite, sabiendo que nos van a incomodar y sabiendo y estando consciente de que nos van a incomodar algunos temas, algunos aprendizajes, algunas vivencias, ¿no es cierto? Pero esto de alguna manera nos va dando, obviamente,
esta zona de estiramiento justamente es eso, ¿no? Ir creciendo, ir superando estos miedos. Por acá alguien, y perdón que me esté regresando un poquito acá al chat, nos decía, Edgar nos decía, una de las cosas que nos bloquean son los miedos, no nos permiten avanzar. ¿Cómo superarlo? ¿Sí? Tal cual lo que nos decían, ¿no es cierto? Ir entrando en esta zona de estiramiento. O sea, yo siempre he dicho, y una recomendación no solamente para sus negocios, sino hasta en la vida misma. Conversaciones y acciones, a veces incómodas, nos hacen crecer. Son las mejores. Nos forjan muchas de los criterios que nosotros debemos de tener, ¿no es cierto?, para manejar a los equipos, a los negocios. Y cómo superar los miedos, ¿sí? Ir de a poquito, ¿sí? Literal, ir de a poquito, ¿sí? Lo que les decía, si sabemos que nosotros no tenemos liderazgo y que a veces me da miedo hablar con mis colaboradores, con mis 3, 4, 10 empleados que tengo, pero ya tuve una mala experiencia, no me fue bien, etcétera. O sea, listo, vamos, retomemos. Y con micro hábitos, como les decía, vamos con micro hábitos de reuniones de 10 minutitos y vamos generando, ¿sí? Hagan de cuenta de que, y solamente hay un contexto, ¿sí? Solamente para que me entiendan. Nosotros queremos tener una mejor forma física, ¿no es cierto?, en nuestro metabolismo. Queremos comenzar a hacer ejercicio, ¿sí? Y claro, a veces nosotros al inicio del año, ¿no es cierto?, con todas los temas y propósitos del nuevo año, decimos, listo, este año sí voy a hacer ejercicio, ¿sí? El primer micro hábito es, oye, todos los días ponte ropa deportiva y zapatos tenis, ¿sí? El día que, o sea, y no te decimos, oye, anda al gimnasio o anda a correr 2 cuadras o 1 kilómetro, lo que sea. No, es el primer micro hábito. Vas a llegar un día en donde ya estando así todo vestido, dices, ah, ya listo, ahora sí, salgamos a la vereda. Y salimos a la vereda y decimos, listo, vamos a la esquina y regresamos. Ah, oye, son 20 metros. Ok, vamos a la esquina y regresamos. Va a llegar un día en donde, estando en la esquina, dices, oye, ya han sido N días que voy a la esquina, voy a darle la vuelta a la cuadra. Y ahí te quedas. Y pasan N días y te están dando la vuelta a la cuadra. Va a llegar un día en donde dices, oye, ya, que sean 2, 3, 4. Y ahí comienzan los micro hábitos. Comencemos por lo mínimo necesario orientado a algo. ¿Sí? En el mismo ejemplo de esto de ser fit, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos? Comiencen poniéndose los zapatos deportivos. Va a llegar un punto en donde poco a poco va creciendo ese hábito. ¿Sí? Es la manera de cómo nosotros podemos ir afrontando un poquito ese miedo, ¿no es cierto? Ir buscando las maneras, los mecanismos de ir saliendo de ese miedo, de esa zona de confort y obviamente ir dando el impulso. Muchas Acuérdense, gracias, Andrés. esto es constancia, ¿no? Adelante, Juanito. Muchas gracias, Andrés. Estamos pasados ya.